Buenos días chicos, el tema de hoy es parálisis cerebral infantil. Las calificaciones ya están en la plataforma, si gustan checarlas, cualquier duda me avisan. Empezamos. ¿Cómo se define la parálisis cerebral? Se define como un trastorno del tono, de la postura y del movimiento. Es de carácter persistente, es no invariable debido a un defecto o lesión en el cerebro antes de que su desarrollo sea completado. Hay mucha literatura que hace mención que el cerebro termina de madurar a los 5 años. Hay otra que dice que a los 6, otra dice a los 4. Nosotros nos vamos a quedar con la edad de 5 años. Ahí es cuando termina su desarrollo cerebral. Entonces chicos, la lesión cerebral no es progresiva y causa un deterioro variable de la coordinación en la acción muscular. Este resultado da una incapacidad porque el niño no puede mantener una postura y realizar movimientos normales. Entonces estamos hablando de aprendizaje motor, cosa que ya hemos visto en las presentaciones pasadas. Entonces, este impedimento motor se asocia con frecuencia con alteraciones sensitivo-sensorial como hipoacusia, trastornos de la visión, trastornos del lenguaje, trastornos de la percepción. ¿Hay retraso mental? Mucha de la literatura dice que sí hay retraso mental, pero hay que asociarlo nosotros a problemas cognitivos y problemas de aprendizaje. Estos pacientes también presentan trastornos de la conducta y trastornos morfológicos. Su epidemiología nos dice que es la primera causa de discapacidad. Su incidencia es que cada 5 pacientes de 1000 nacidos lo presentan. Entonces, la primera tipo que presentan estos pacientes es la espástica, de un 70 a un 80%. Si ahondamos en la literatura, nos dice que el 20% de estos pacientes son prematuros, el 85% dice que son perinatales y el 20% de estos pacientes van a presentar escoliosis. Otra literatura dice que el 75% caminan y otra dice que el 50% tiene una afección visual. Como ya había dicho, el retraso mental, chicos, de estos pacientes, la incidencia nos dice que es del 70%, pero otra vez hay que asociarlo con problemas cognitivos y de aprendizaje, todo haciéndose referencia al aprendizaje motor. Ese impedimento motor del que estamos hablando genera mucho en la manera en cómo se desenvuelve psíquicamente, por decirlo así. Entonces, hay 12,000 casos nuevos por año con esta discapacidad. Más del 80%, si vemos la incidencia, más del 80% de las personas con parálisis cerebral desarrollan el trastorno ya sea antes de nacer o antes de cumplir un mes de edad. Entonces, si hacemos hincapié, es espástica, tetoide y atáxica. La primera es del 70 al 80%, la segunda es del 10 al 20% y la atáxica es del 5 al 10%. Ahorita voy a explicar todo eso. Si vemos su etiología, encontramos 3 factores. Los podemos clasificar de acuerdo a la etapa que se ha ocurrido en el daño en ese cerebro que se está formando, chicos. Está en crecimiento y se está desarrollando. Entonces tenemos 3: prenatales, perinatales y postnatales. En los prenatales se presentan con anoxia prenatal, hemorragia cerebral prenatal, infección prenatal, el factor RH, que es la incompatibilidad de caracteres de madre-feto, la exposición a radiaciones, ingestión de drogas o tóxicos durante el embarazo. Hablamos también de desnutrición materna, probable amenaza de aborto y puede ser también debido a la madre vieja o demasiado joven. Si nos metemos en las causas perinatales, la prematuridad es un factor importante, el bajo peso al nacer, que ya lo habíamos hablado en muchísimas clases. El factor del bajo peso al nacer es el hincapié a muchísimos tipos de patologías. También tenemos la hipoxia perinatal, los traumas físicos directos durante el parto, hablamos de placenta previa o un desprendimiento. El parto también puede ser prolongado o ser difícil. La presentación pelviana con la retención de cabeza a la hora de que viene por el canal uterino. También hablamos de asfixia perinatal, cianosis al nacer y broncoaspiración. Si nos metemos en los postnatales, hablamos de traumatismos craneales,
infecciones como meningitis, meningoencefalitis. Si hablamos de intoxicaciones, pueden ser por plomo o arsénico. También hay accidentes vasculares. Estos pacientes presentan epilepsia. Hay fiebres altas con convulsiones. Hay accidentes por descargas eléctricas y encefalopatía por anoxia. Entonces, hay una terminología que vamos a implementar, que es la de la presentación pasada: corea, distonía y atetosis. Eso ya lo sabemos, no va a ser mención de. Si nos metemos en su clasificación, chicos, lo podemos hacer por según su tipo. Permítanme. Según su tipo, según el tono, el grado de afectación, según la distribución, la parte del cuerpo que está afectada. Entonces, si hablamos del tipo, pues tenemos la espástica. La espástica es la más común en el tipo de parálisis cerebral infantil. Podemos decir que su síntoma primordial es la espasticidad, que es el aumento exagerado del tono muscular. Se manifiesta con hipertonía, hiperreflexia, clonus. Entonces, estos tienen un escaso movimiento y es espontáneo. Tienen una respuesta plantar extensora, presentan contracturas y hay deformidades. Las formas clínicas en las que se presenta la espasticidad, pues una tetraparesia espástica, que es la más grave, una diplegia espástica y también la hemiplegia espástica. Aquí como lo podemos observar en las imágenes. Si nos vamos en la tetosis, ya lo habíamos visto en la presentación pasada, significan movimientos incontrolados. Es menos frecuente que la parálisis cerebral espástica, pasa de hipertonía a hipotonía, por lo que hay movimientos incoordinados, espasmódicos o lentos y reptantes, cosa que ya hemos visto en el semestre pasado, y no son controlables. Estos movimientos, chicos, afectan a las manos, los pies, los brazos o las piernas, y en algunos casos los músculos de la cara y la lengua, lo que provoca hacer muecas o babear. Entonces, estos movimientos ocurren casi todo el tiempo. Estos se acentúan y son peores cuando el niño está excitado o de pie y disminuyen cuando está calmado. Si nos vamos a la táxica, como ya lo habíamos visto, significan movimientos inseguros y vacilantes. Se manifiestan con grandes trastornos de la palabra, como disartria. Hay una descoordinación motora, tanto fina como gruesa. Los movimientos son inseguros y solo se pueden apreciar cuando el niño trata de mantener el equilibrio, trata de caminar o realizar alguna actividad con sus manos. También se presenta dismetría en los miembros superiores. En la marcha es balanceante, por eso les llama marcha táxica, por la afección cerebelosa, y tienen dificultad para mantener el equilibrio en bipedestación. Si le agregamos otra, que es el conjunto de las 4 tipos de parálisis cerebral, sería espástica, tetósica y atáxica. Y la mixta, que es la manifestación de diferentes características de los tipos que acabo de mencionar. La combinación más frecuente siempre es espasticidad con otra, ya sea atáxica o atetósica. Si nos vamos según el tono, tenemos que puede ser isotónica, que es el tono normal, la hipertónica, el aumento del tono, y la hipotónica, que es el tono disminuido. Y hay variables de este tipo según el tono, según la clasificación. Si nos metemos según el grado de afectación, pues lo más simple es grave, moderada y leve. En el grave no hay prácticamente autonomía. En la moderada tiene autonomía, pero necesita ayuda de algún asistente. En la leve tiene totalmente autonomía. Si hablamos según la distribución o parte del cuerpo que está afectada, pues tenemos varios. Esta tabla o este cuadro lo hemos visto infinidad de veces en otras presentaciones. Entonces, tenemos por ejemplo la hemiplegia o hemiparesia, que se encuentra afectado uno de los lados del cuerpo. En la diplegia o la diparesia, la mitad inferior es más afectada que la superior. En la cuadriplegia o cuadriparesia, los 4 miembros están paralizados. En la paraplegia o paraparesia, es la afectación de los miembros inferiores.
En la monoplegia o la monoparesia se encuentra afectado solo un miembro. Y en la triplegia o en la triparesia se encuentran afectados 3 miembros. Y aquí están, como lo podemos ir viendo en la imagen. La semiología, que es la que nos da los parámetros de entre los signos y los síntomas, pues tenemos que hay movimientos lentos, son torpes o vacilantes. En algunos casos se presenta rigidez, como también se presenta la debilidad. Hay espasmos musculares, los movimientos son involuntarios, como ya había dicho, tienen problemas visuales como estrabismo. La percepción visual se encuentra alterada, no pueden calcular distancias. En algunos casos presentan problemas auditivos, sobre todo la parálisis cerebral atetoide, y hay problemas del habla. Entonces, hay algunos de los pacientes con este tipo de discapacidad que presentan epilepsia, y la literatura nos dice que es de 1 de cada 3. Entonces hay farmacología para epilepsia y hay problemas que tienen una asociación con una cardiopatía, pero todo depende del tipo y de la clasificación de parálisis cerebral que estamos manejando. Si nos metemos en el diagnóstico, chicos, hay que saber cómo diagnosticar a este tipo de pacientes. La identificación siempre tiene que ser temprana con estos bebés, porque nos da la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades. Existen técnicas diagnósticas más precisas, y para poder efectuar un diagnóstico correcto es necesario del examen físico. ¿Qué hacemos en el examen físico? Pues valoramos al paciente, obtenemos los datos sobre los antecedentes prenatales y del nacimiento del bebé. Entonces debemos verificar los síntomas descritos por la mamá o el papá o la familia, poner a prueba los reflejos del niño y observar la tendencia inicial en cuanto a la preferencia del uso de las manos. Si hablamos de un ¿cómo se le llama? Examen diagnóstico, tenemos que hablar de un desarrollo postural y del movimiento, cosa que ya hemos visto en presentaciones pasadas también. Hay una valoración de los reflejos, también valoramos el tono, valoramos las respuestas miotáticas y los patrones de coordinación muscular. No sé si queda claro ahí todo lo que tenemos que manejar. Si nos metemos en los exámenes complementarios, pues lo podemos hacer por resonancia magnética, por la tomografía axial computarizada, ultrasonidos en bebés prematuros y la electroencefalograma. El pronóstico, chicos, nos dice que un 25% de los niños no logran una marcha automática. La forma hipotónica es la de peor pronóstico, porque no hay un tono normal con el cual podamos trabajar. Entonces la parálisis no se puede curar porque no es una enfermedad, no se puede contagiar porque no es gripe, no evoluciona. Entonces trabajamos sobre un cuerpo. A mí me decían en las prácticas, la parálisis cerebral es una mente atrapada en un cuerpo que no funciona. Entonces podemos decir que el pronóstico, el tratamiento de esto mejora la capacidad del niño para poder evolucionar en nuestro pronóstico de manera motora. Si hay una mejoría tanto en articulaciones como en los músculos, en infinidad de cosas. Entonces, ¿qué se necesita? Pues más investigación médica, mejores cuidados en tanto médicos como fuera del hospital, en familia, para poder entender y tener un conocimiento más extenso sobre esto. Si hablamos del tratamiento, pues el tratamiento se da por muchísimas causas. Es una rehabilitación inter y multidisciplinaria. Encontramos terapia física, terapia ocupacional, fonoaudiología, terapia de conducta, ayudas mecánicas, terapia farmacológica. En algunos casos hay cirugía, como implantes de baclofeno, hay risotomías selectivas, botox, el control de otros problemas como el babeo, la deglución o la hipoterapia. Entonces, para terminar, chicos, con una atención adecuada que le permita mejorar sus movimientos a nuestros pacientes, que lo estimule tanto el desarrollo intelectual como motor y que permita alcanzar el mejor nivel de comunicación posible y su relación social.
Esto nos va a ayudar muchísimo con nuestros pacientes.